mientras revisaba el estado de cuenta de la tarjeta de crédito, una actividad que normalmente maneja mi esposo, Henry, me topé con algunos cargos inesperados: 4,200 pesos en un hotel de lujo, 1,300 pesos en restaurantes de alta gama y 600 pesos en un spa muy conocido. Cada uno de estos gastos estaba prepagado y curiosamente alineado con las fechas en que Henry se suponía que asistiría a un retiro de la junta de la PTA de la escuela secundaria de nuestra hija Janet. Aunque no soy una experta en asuntos financieros, sentí que algo no estaba bien. Henry, quien había asumido el rol de papá que se queda en casa, había sido mi apoyo incondicional, permitiéndome concentrarme por completo en mi carrera de enfermería en el hospital universitario. Su aliento hizo posible que trabajara largas horas de manera impredecible sin la culpa que a menudo acompaña un trabajo tan exigente. Su decisión de quedarse en casa no solo apoyó mi carrera, sino que también me protegió del estrés de equilibrar trabajo y familia. Sin embargo, estos cargos sugerían planes que podrían no haber sido del todo orientados a la familia. Sintiendo una mezcla de preocupación y curiosidad, deslicé una nota en su billetera y hice una llamada telefónica discreta. Con Henry programado para irse a su retiro en una semana, esperaba que lo que fuera que estuviera sucediendo se convirtiera en una experiencia especial para él. Mi nombre es Nancy, y el ritmo implacable de mi trabajo a menudo difumina las líneas entre el día y la noche. Sin embargo, es el apoyo inquebrantable de Henry y la comprensión de nuestra hija Janet lo que me empodera para seguir adelante, a pesar de los desafíos. El respeto de Henry por mi dedicación siempre ha sido evidente. Se ha enfrentado a las miradas curiosas de otros padres sin titubear en su compromiso con nuestra familia o su participación en la PTA. Su aliento ha sido una piedra angular de nuestra vida juntos, impulsándome a sobresalir en mi carrera mientras él maneja nuestro hogar con cuidado y diligencia. Como principal sostén de la familia, siempre he estado dedicada a mantener nuestra estabilidad financiera. Una tarde, mi rutina se interrumpió por una llamada de la compañía de mi tarjeta de crédito, alertándome sobre un sobregiro. Justo el día anterior, había cambiado la cuenta de débito vinculada a mi tarjeta de crédito por conveniencia, pero los fondos no se habían transferido a tiempo. En un estado de pánico, corrí a revisar el estado de mi tarjeta de crédito, algo que no había hecho en años ya que normalmente dejaba la gestión financiera a Henry, y me encontré con una revelación impactante. El saldo era alarmantemente alto. Mi corazón se aceleró mientras desplazaba la lista de transacciones, desconcertada por compras que no reconocía. Había numerosos cargos en boutiques de diseñador, una tienda de perfumes de alta gama y un minorista de relojes de lujo. Conocía estas marcas, las admiraba desde lejos, pero no había comprado nada recientemente. Confundida, consideré la posibilidad de que Henry, quien también tenía una tarjeta en esta cuenta, pudiera estar planeando una sorpresa para mí, pero curiosamente, todas estas compras se habían hecho los miércoles, un día en el que yo trabajaba turnos nocturnos y Henry estaba normalmente ocupado con reuniones de la PTA. ¿Qué estaba realmente sucediendo? Decidí enfrentar a Henry tan pronto como llegara a casa. Ansiosamente regresando a casa después de un largo turno, estaba casi en nuestra casa cuando escuché que alguien llamaba mi nombre. Era Catherine, una compañera de la PTA y una de las pocas madres que conocía de la escuela. Hola, Nancy, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Acabas de salir del trabajo? Me saludó calurosamente. Sí, voy de regreso. Gracias por siempre estar ahí para Henry, respondí, apreciando genuinamente su apoyo. Espero que no haya sido demasiado problema. El encuentro me distrajo momentáneamente de mis preocupaciones, pero la urgencia de descubrir la verdad detrás del estado de la tarjeta de crédito seguía pesando en mi mente, luchando por encontrar las palabras adecuadas durante nuestra charla inesperada. Rápidamente cambié de tema a un terreno más seguro. Catherine me dio una palmadita en el hombro, comentando ligeramente sobre mi actitud distante. Mientras se movía, un aroma distintivo flotó en el aire, la misma fragancia del exclusivo perfume Marie que había visto en las recientes transacciones de la tarjeta de crédito. Era el mismo perfume que había codiciado, probándolo repetidamente en la tienda, pero nunca logrando comprarlo. Huele delicioso. Ese es el que he querido. ¿Lo compraste? Solté, lamentando de inmediato mi pregunta intrusiva. Mi curiosidad se sentía teñida de celos, y me sentí tonta por dejarlo escapar. Sin embargo, mi mente no podía sacudirse el recuerdo de esos cargos misteriosos hechos los miércoles, los mismos días de las reuniones de la PTA. Se sentía demasiado coincidente. Mi sospecha se profundizó cuando Catherine respondió alegremente, en realidad, lo recibí como regalo. Fue nuestro aniversario el otro día. Su risa era despreocupada y genuina. Oh, qué bonito. Ustedes dos están tan enamorados, respondí, forzando una sonrisa mientras trataba de suprimir las crecientes dudas que me devoraban.
Hablamos de temas más ligeros un rato antes de separarnos. A pesar de su actitud aparentemente inocente, no podía deshacerme de la sensación de que había más en la historia. Mientras me alejaba, sus palabras resonaban en mi mente. Había mencionado un aniversario, pero no había aclarado que era con su esposo. De repente, me detuve, mis pensamientos corriendo. Me di la vuelta, esperando aclarar esta confusión, pero Catherine ya había desaparecido. El impulso de confrontarla creció dentro de mí, alimentado por una sospecha creciente de una aventura entre ella y Henry. Lo que había comenzado como una pequeña duda se había transformado en una certeza abrumadora que ya no podía ignorar. A medida que se acercaba el siguiente miércoles, mi familia me despidió para ir al trabajo como de costumbre. Sabía que tenía que enfrentar cualquier verdad oculta, lista para desentrañar los misterios que nublaban mi corazón. Organicé salir del trabajo temprano sin informar a Henry. Revelar mis planes derrotaría el propósito, así que esperé cerca, escondida a plena vista. Como era de esperar, mi suegra llegó, y poco después, Henry salió hacia lo que parecía ser su reunión habitual de la junta de la PTA. Lo seguí discretamente a la escuela, donde la reunión se llevó a cabo en un aula. Aproximadamente 30 minutos después, los miembros se dispersaron. La mayoría se apresuró a regresar a casa, pero Henry se quedó un rato más. Finalmente, salió del edificio y cruzó miradas con Catherine, entrelazando sus dedos. Su conexión era innegable mientras caminaban hacia un hotel, ajenos a mi presencia a solo unos metros de distancia. Una ola de ira y tristeza me invadió, distorsionando mi rostro. Había confiado en él, lo había amado. ¿Acaso había alentado mis largas horas de trabajo solo para disfrutar de su propia libertad? Mientras estaba allí, sintiéndome completamente traicionada, mi teléfono sonó con una notificación, otro cargo en nuestra tarjeta de crédito por el hotel en el que acababan de entrar. Momentos después, ellos salieron luciendo despreocupados y contentos. Logré tomar algunas fotos como evidencia de su affair, cada instantánea endureciendo un poco más mi corazón. Las lágrimas se habían secado. Cualquier rastro de afecto que alguna vez sentí por Henry había desaparecido. A partir de ese día, lo evité tanto como pude, utilizando mi trabajo como una excusa conveniente. Una parte de mí anhelaba iniciar un divorcio de inmediato, pero la idea de alejar a Janet de su padre pesaba en mi conciencia, una decisión que no estaba preparada para tomar sin una cuidadosa consideración. Una noche, perdida en mis pensamientos atormentados y llorando en silencio en la sala, me sobresaltó la voz de Janet. «Mamá». Ella había estado despierta hasta tarde o se había despertado debido a mi angustia silenciosa. Se acercó a mí y me abrazó suavemente, su simple acto sintiéndose como una salvación en medio de mi turbulencia. Sus palabras me golpearon con fuerza, liberando una inundación de emociones que había estado reprimiendo. «No quiero que estés triste, mamá. Tus enemigos son mis enemigos, y no perdonaré a nadie que te haga sentir mal, ni siquiera a papá». Su declaración me llenó de lágrimas de gratitud por su apoyo y lágrimas de arrepentimiento por el tumulto que sabía que un divorcio causaría. «Si seguimos con esto, las cosas cambiarán drásticamente», le expliqué, mi voz temblando. «Puede que tengamos que mudarnos, y no verás a tu papá todos los días. Quizás incluso tengas que cambiar de escuela y dejar atrás a tus amigos». Pero ella cortó a través de mi torrente de preocupaciones con una determinación serena. «Yo aún quiero estar contigo, mamá. Quiero ser enfermera como tú. Estaré bien, así que por favor haz lo que creas que es mejor», dijo, agarrando mis manos con firmeza. Su aliento me dio fuerza. Fortalecida por su apoyo, comencé a examinar nuestras finanzas más de cerca, un hábito que pronto descubrió más discrepancias. Encontré planes para un supuesto retiro de una semana de la mesa directiva de la PTA, un concepto que parecía absurdo para padres que deberían estar más presentes en la vida de sus hijos. Una ausencia tan prolongada no se alineaba con los compromisos habituales de Henry, y los detalles extravagantes enumerados en el estado de cuenta de la tarjeta de crédito solo profundizaron mis sospechas. Henry había subestimado mi atención. Sus esfuerzos por cubrir sus huellas estaban desmoronándose. Armada con una lista detallada de transacciones de la tarjeta de crédito, reservas en un restaurante elegante, confirmaciones de reservas de hotel, e incluso una solicitud para un pastel sorpresa, había reunido suficiente evidencia. La realidad de su engaño era innegable, y con el apoyo inquebrantable de Janet, estaba lista para confrontar la situación y proteger nuestro futuro. Siempre había estado agradecida con Henry por decidir quedarse en casa con nuestra hija mientras yo trabajaba arduamente para mantener a nuestra familia. Sin embargo, descubrir su traición fue un golpe duro. No solo era algo personal, ponía en peligro la integridad misma de nuestra familia. En mi próximo día libre,
Comencé a poner en acción mi plan, una forma sutil de venganza por su engaño. Primero, contacté a cada hotel y restaurante que había reservado, pretendiendo ser su esposa y afirmando haber olvidado algunos detalles. Mi artimaña no levantó sospechas. Más tarde esa noche, ejecuté la siguiente parte de mi plan. Henry había pasado de usar efectivo a depender de nuestra tarjeta de crédito compartida después de casarnos. Encontré su billetera en la sala y cambié su tarjeta actual por una que ya estaba caducada. Se veía idéntica, pero había estado inhabilitada durante 7 meses. Mi anterior procrastinación en tirarla ahora tenía un propósito. Si intentaba usar esta tarjeta caducada, solo se daría cuenta de su error cuando fuera rechazada, esperemos que lejos de casa. A la mañana siguiente, mientras Henry anunciaba alegremente que se iba a reuniones destinadas a mejorar la escuela, le dijo a Janet que me cuidara bien. Ambas sonreímos, ocultando nuestros verdaderos sentimientos tras una fachada de normalidad. En cuanto él salió de la vista, nuestras sonrisas se desvanecieron y nos pusimos en acción, empacando nuestras pertenencias apresuradamente. Los mudanceros llegaron puntualmente. Su eficiencia fue una bendición. Logramos mudarnos a nuestra nueva casa rápidamente. Mientras preguntaban dónde colocar las últimas cajas, respondí casualmente: «Oh, no te preocupes por esas. Solo déjalas ahí». Se encogieron de hombros y continuaron, dejando las cajas apiladas en una esquina de la habitación. A lo largo de este torbellino de actividad, una extraña paz se asentó sobre mí, mezclada con la dulce amargura de que esta podría ser la última vez que las cosas se sintieran normales con Henry. Pero a medida que Janet y yo comenzamos a desempacar en nuestro nuevo espacio, sentí que una resolución se fortalecía dentro de nosotras, listas para comenzar de nuevo. Después de que el equipo de mudanza entregó la última de las cajas, que parecían llegar justo a tiempo, me aseguré de que todas las pertenencias de Henry estuvieran empacadas. La casa se sentía fría y vacía, despojada de su presencia. En la sala, donde habíamos compartido innumerables recuerdos, creé una exposición conmovedora, estados de cuenta recientes de la tarjeta de crédito, fotos de Henry y Catherine que había tomado en secreto, y mi anillo de bodas, ahora desprovisto de significado, acompañado por la dura inmediatez de los papeles de divorcio. Mi teléfono vibró con llamadas perdidas, todas de Henry, que debió haber sentido que algo estaba mal durante su viaje. Ignorando sus intentos frenéticos de contactarme, le envié un mensaje de texto diciendo que estaba atrapada en varias operaciones de emergencia y no podía responder. Luego, silencié mi teléfono y lo escondí en el fondo de mi bolso, queriendo distanciarme del caos de sus preocupadas llamadas. Janet y yo no pudimos evitar compartir una risa amarga ante la absurdidad de la situación. Se sentía surrealista, casi como una escena de un drama que se desarrollaba en la vida real. «Oh, cierto, probablemente debería hacer una última llamada», dije, dándome cuenta de que aún había una cosa más que atender. Hicimos esa llamada un poco más tarde, asegurando la última pieza de nuestra estrategia de salida. Una semana después, Henry regresó de su supuesto viaje de negocios, alegre y desprevenido. Entró en lo que esperaba que fuera un hogar animado, pero en su lugar fue recibido con vacío y silencio. El peso de la realidad le cayó como un balde de agua fría al descubrir los documentos y objetos que había dejado atrás. Intentó llamarme repetidamente, pero fue en vano. Ya había bloqueado su número, pero entonces un número desconocido apareció en su teléfono. Esperanzado, contestó de inmediato, solo para ser recibido con una demanda de pago. El llamador era un gerente de hotel, explicando que todas las reservas que Henry creía estaban prepagadas necesitaban ser saldadas en efectivo. Debido a que la tarjeta de crédito había expirado, Henry se quedó humillado y desesperado, tratando de pedir prestado dinero para cubrir los gastos. «¿Entonces lograste pedir 5,000 a cada uno de ellos? Eso es mucho dinero. ¿Te fuiste al extranjero? Debe haber sido un gran viaje. Espero que Catherine no te haya dado demasiados problemas», dije, mi voz tranquila pero llena de ironía. Tomado por sorpresa, la respuesta de Henry fue una mezcla de confusión y frustración, su voz bajando a un susurro tenso. La realidad de su situación se desmoronaba a su alrededor. Los cimientos de su engaño se desmoronaban, dejándolo expuesto y vulnerable. En el silencio de la casa vacía, observé cómo Henry se ponía pálido, temblando tanto que apenas podía hablar. ¿Es Catherine?», logró tartamudear, confundiendo al llamador con otra persona. «Me honra que me recuerdes. Sí, soy el esposo de ella. Sé todo sobre ti. Estaré pidiendo pensión alimenticia, y no te dejaré salir con la tuya», declaré firmemente, sin dejar espacio para discusión. Terminé la llamada abruptamente, sin esperar la respuesta de Henry. Desesperado, Henry trató de comunicarse con Catherine,
pero su teléfono estaba apagado. Había sido desconectado, una señal clara de que su esposo había estado al tanto de la aventura y ya había tomado medidas para protegerse. Me había llamado más temprano ese día para informarme sobre su traición, aunque se sorprendió al conocer la identidad de la pareja de su esposa. No estaba del todo sorprendido por su infidelidad. Expresó un profundo remordimiento por su matrimonio e incluso ofreció su cooperación en cualquier plan que tuviera para exponerlos. Armada con la dirección de los padres de Catherine que me proporcionó su esposo, envié todas las pertenencias de Henry, junto con copias de los papeles de divorcio y fotos de la aventura, a su casa. Sus padres, propietarios de un negocio prominente y exitoso, estaban furiosos. El escándalo se convirtió rápidamente en el tema de conversación del vecindario, llevando al divorcio de Catherine y la pérdida de la custodia de sus hijos debido a su adulterio. Una vez un pilar de apoyo, su familia le dio la espalda, impulsada por la deshonra que había traído a su reputación. Cuando llegó llorando, se negaron incluso a dejarla entrar en su casa. Sin nadie a quien recurrir, Catherine se vio obligada a mudarse a un apartamento modesto y a aceptar un trabajo agotador con largas horas y bajo salario para cubrir sus gastos de pensión. Mientras tanto, Janet y yo nos mudamos temporalmente con mis padres hasta que se finalizara el divorcio. Henry, ahora aislado y lidiando con las consecuencias de sus acciones, regresó a sus raíces, buscando consuelo en la granja familiar. A pesar de todo lo que sucedió, todavía mantengo contacto con la familia de Henry, principalmente porque siguen muy interesados en el bienestar de Janet. Su padre compartió que Henry ahora dedica cada momento a trabajar en la granja, impulsado por la necesidad de cumplir con los pagos de pensión alimenticia y de manutención infantil. Había un tono notable de decepción en su voz al hablar sobre la situación de Henry. Mi abogado logró negociar una suma considerable tanto para la pensión alimenticia como para la manutención de los hijos, asegurando que las obligaciones financieras de Henry fueran significativas. Esto lo obligará a trabajar extensamente, dejándole pocas oportunidades para ahorrar para él en el futuro previsible. Su padre lo describió como casi un infierno viviente. Una vez finalizado el divorcio, Janet y yo nos mudamos a una nueva casa, y ella comenzó en una nueva escuela. Sus maestros y compañeros la recibieron calurosamente, y está prosperando en su nuevo entorno, lo que me da mucha tranquilidad. Con Henry ya no formando parte de nuestra vida diaria, asumí las responsabilidades del hogar, esforzándome por equilibrar el trabajo y la vida familiar, una tarea que resultó ser más desafiante de lo que había anticipado. Sin embargo, prefiero enormemente esta vida. A pesar del aumento de trabajo, se siente liberador estar libre del tumulto y el engaño de mi matrimonio anterior. Ahora estoy más comprometida a vivir una vida más feliz y productiva, abrazando la libertad de la negatividad del pasado. Cada día reafirma que seguir adelante fue la decisión correcta tanto para Janet como para mí. Mientras estaba en el lugar que alguna vez llamamos hogar, las palabras de mi esposo resonaban agudamente en mi mente, cortando mis pensamientos como un viento frío. Exactamente, respondió bruscamente, con un tono duro. No has hecho nada aquí, apenas duermes, y todo lo que haces es ocupar espacio en la casa de Gabriel. Eres la extraña en nuestra familia. ¿Por qué no te vas? Soy una extraña, ¿verdad? Respondí con una débil y cansada sonrisa, sintiendo que la tensión se desvanecía en la indiferencia. Las críticas de su madre se convirtieron en nada más que ruido de fondo mientras me daba cuenta de que ya había tenido suficiente. Está bien, seguiré tu consejo, me iré, y con eso, me alejé, dejando atrás a mi esposo y las expresiones tensas y silenciosas de su madre. Esa fue la última vez que los vería. Soy Michelle, una profesional de 34 años que trabaja en una firma respetada en Nueva York. Después de más de una década de servicio dedicado, he ganado una posición estable y cómoda. Hace 3 años, me casé con Gabriel, quien trabajaba en una empresa similar. Nos mudamos juntos a un nuevo hogar, un lugar que parecía perfecto desde afuera. Gabriel y yo nos conocimos a través de un amigo en común. Era encantador, siempre mencionando a su madre, lo que me parecía dulce y orientado a la familia. Nuestra relación no fue un romance arrebatador. Creció lentamente de la amistad a las citas y luego al matrimonio. Decidimos no apresurarnos en formar una familia, eligiendo enfocarnos en nuestras carreras, estableciéndonos en una casa que a veces se sentía demasiado grande, pero cómodamente nuestra. Con trabajos exigentes, nuestras vidas a menudo se cruzaban en momentos breves entre el trabajo y el sueño, pero valorábamos cada momento compartido, financiera y emocionalmente. Estábamos seguros, y pensé que las cosas estaban en camino. Gabriel había crecido en Nueva York, viviendo con su madre hasta que nos casamos. Perdió a su padre durante la secundaria, lo que quizás lo hizo dudar en dejarla sola. Conocí a su madre por primera vez durante una cena,
una reunión amistosa para presentar a nuestras familias. Gabriel a menudo la describía como joven de corazón y cálida, lo que parecía cierto cuando me saludó. Es un placer conocerte, Michelle. Gabriel me habla muy bien de ti, espero que lo cuides bien. Y estoy feliz de unirme a tu familia, le dije, genuinamente esperanzada de tener una buena relación con ella. Nuestras primeras interacciones fueron ligeras, llenas de risas, y cada familia parecía realmente solidaria. La planificación de la boda fue fluida, y a medida que nuestra nueva casa se acercaba a su finalización, Gabriel y yo comenzamos a trazar nuestros planes de vida juntos. Acordamos dividir las tareas del hogar de la manera más justa posible para mantener nuestro hogar acogedor, a pesar de nuestras carreras agitadas. En cuanto a las finanzas, acordamos un enfoque compartido para cubrir los gastos, pero al discutir la hipoteca, Gabriel propuso algo inesperado. ¿Qué tal si tú te encargas de la hipoteca?, sugirió, sorprendiéndome. La hipoteca por sí sola era una suma considerable de 3,100 pesos al mes, una cantidad pesada incluso con nuestros ingresos. Aunque estaba dispuesta a compartir los gastos, este arreglo se sentía inusualmente unilateral, insinuando posibles desafíos por delante. Desde el principio, había tenido dudas sobre la extensa casa de 3 pisos. Simplemente se sentía demasiado grande, incluso con pensamientos de hijos algún día. La vasta propiedad, principalmente elección de Gabriel, parecía excesiva. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver la serie de errores que cometí, nublados por el deseo de evitar tensiones financieras antes de nuestra boda, pero al final, accedí a regañadientes a la propuesta de Gabriel. Además de la hipoteca, había otros gastos, comestibles, servicios, impuestos, todo lo cual comenzó a hacerme cuestionar mi decisión. Canalizamos nuestros salarios a una cuenta conjunta a nombre de Gabriel para cubrir estos gastos y construir un colchón de ahorros. A pesar de ser altos ingresos con contribuciones mensuales significativas, noté que nuestros ahorros no crecían como esperaba. Un día, la curiosidad me pudo y revisé la cuenta, esperando ver un saldo saludable. Lo que encontré, en cambio, me sorprendió. No había compras grandes o inusuales que pudiera recordar que justificaran la discrepancia. Con nuestros horarios en conflicto, yo salía temprano y Gabriel regresaba tarde. Pocas veces teníamos la oportunidad de discutir las finanzas en detalle. Para trabajar alrededor de esto, comenzamos a tener reuniones regulares para mantener un seguimiento de los compromisos financieros. Pero solo unos días después de nuestra última reunión, noté que nuestros ahorros habían disminuido aún más y Gabriel no había transferido su parte de los gastos del hogar para el mes. Ya habían pasado 5 días desde la fecha de vencimiento. Suponiendo que fue un descuido, planeé mencionarlo al día siguiente. Pasaron los meses, y olvidé hacer un seguimiento, hasta que la pregunta resurgió: ¿Gabriel había hecho alguna vez esa contribución? Sintiendo inquietud, saqué nuestro libro de banco. Mientras pasaba las páginas, mi pecho se tensó de miedo. El saldo era más bajo de lo que podría haber imaginado. Mis dedos temblaban mientras escaneaba cada línea, dándome cuenta de que los gastos del hogar no se habían pagado en más de 4 meses. Me quedé allí en incredulidad, la confianza que había depositado en nuestra asociación financiera desmoronándose ante mí. Gabriel llegó a casa tarde esa noche, dejándome hervir en dudas y ansiedad, repasando todo en mi mente. Para el fin de semana, ya no podía evitar un enfrentamiento. Convocé una reunión familiar urgente. Gabriel, sintiendo mi seriedad, se sentó en el sofá de la sala con una expresión cautelosa. «Sabes por qué estamos aquí, ¿verdad?», comencé, intentando mantener mi voz firme. Gabriel asintió, su rostro inexpresivo. «¿Por qué no se han pagado los gastos del hogar en los últimos 4 meses?», pregunté, luchando contra la urgencia de dejar que mi frustración estallara. Hizo una pausa antes de admitir: «Renuncié a mi trabajo hace 5 meses, no podía soportarlo más». Su confesión me dejó sin palabras. «¿Por qué?», finalmente logré preguntar. «Mi compañero incompetente fue ascendido sobre mí. La gestión es un desastre, no valoran el talento real. ¿Por qué quedarme en un lugar que no me aprecia?», argumentó, casi a la defensiva. Aturdida, luché por procesar sus palabras. Entendía su frustración, pero la magnitud de nuestros compromisos pesaba mucho. «Gabriel, lo entiendo, ver a alguien menos calificado avanzar sobre ti es duro, pero tenemos una hipoteca, facturas. ¿No deberías haber asegurado otro trabajo primero? ¿No es eso sentido común?». Sentí una oleada de decepción al presionarlo por respuestas. «¿Cuál es tu plan entonces? ¿Estás buscando otro trabajo?», pregunté, esperando algo de seguridad de que estaba tomando esto en serio. «Sí, planeo postularme a empresas más grandes para cubrir nuestros gastos hasta entonces», respondió Gabriel con una despreocupación que me inquietó.
No ofreció ninguna disculpa, y aunque no necesitaba una para perdonarlo, no podía sacudirme la sensación de traición. Era una cosa sentirme infeliz en el trabajo, pero renunciar sin discutirlo conmigo primero se sentía como una violación de confianza. A regañadientes acepté asumir la carga financiera por el momento. Gabriel parecía esforzarse por buscar trabajo. Había revistas de empleo esparcidas por nuestra mesa del salón. Al principio, tenía la esperanza de que encontraría algo pronto, pero a medida que los meses se convertían en un año sin perspectivas laborales, mi optimismo comenzó a desvanecerse. Has estado manteniéndonos durante un año. ¿Por qué no seguir? Tienes un ingreso estable, dijo un día, como si fuera simplemente un pequeño favor que estaba pidiendo. Ya estirándome al máximo con la hipoteca y los crecientes costos de vida, sentía el peso de nuestra situación. Tomé horas extras y trabajé los fines de semana. Mis días se fusionaban en un borrón agotador. Estaba privada de sueño y a menudo me sentía desorientada, apenas logrando mantenerme en pie. Una mañana, casi me desmayé en el tren hacia el trabajo. Los comentarios desinteresados de Gabriel comenzaron a sentirse más como desestimaciones de mis esfuerzos que como bromas ligeras, y me encontré cuestionando los cimientos mismos de nuestro matrimonio. Voy a salir, murmuré, sin estar segura de si Gabriel siquiera me escuchaba entre las distracciones que había creado a su alrededor. Se avecinaba otro día laboral, y a pesar de mi fatiga, necesitaba seguir ganando un sueldo. Me arrastré a través del día con pura fuerza de voluntad, volviendo a casa más exhausta que nunca y sintiéndome cada vez más desconectada del compañero que una vez pensé que conocía. Cuando llegué a casa, ya eran más de las 9 p.m., y la oscuridad envolvía el mundo exterior. Ya llegué, llamé cansadamente al entrar por la puerta principal. Justo en la entrada, vi un montón de cajas de cartón, viejas y mal empacadas. Nada que ver con cajas de entrega estándar. ¿Qué es esto?, me pregunté en voz alta, desconcertada. Gabriel emergió de la sala, su rostro escondido tras una gruesa capa de barba. Oh, esas son para mi mamá. Ha estado luchando por vivir sola, así que decidimos que debería mudarse con nosotros, explicó, casi sin darle importancia. ¿Qué? No escuché nada sobre esto, respondí, mi frustración escalando rápidamente. ¿Viviendo juntos? Esta era la primera vez que oía hablar de eso, desde que Gabriel renunció a su trabajo sin una palabra. Sentía que estaba tratando constantemente de descifrar sus pensamientos. Aunque me había preocupado por su madre viviendo sola e incluso había esperado una dinámica familiar armoniosa, nunca anticipé que invitarla a nuestro hogar llevaría a tal caos. Mi suegra, que antes parecía alegre y solidaria, había revelado una naturaleza mucho más complicada a medida que la conocía mejor. ¿De qué hablas? Es mi madre. Ayudarla es algo obvio. ¿Eres estúpida o algo así?, respondió Gabriel, con un tono despectivo. En ese momento, se volvió dolorosamente claro, mi opinión ya no importaba para él. Unos días después, mi suegra llegó, su amplia sonrisa inquietante. Abrazó a Gabriel con entusiasmo en la puerta y luego se volvió hacia mí con una sonrisa condescendiente. Oh, Michelle, ¿estás aquí? Escuché que siempre estás ocupada con el trabajo, así que asumí que no estarías por aquí. Se burló. Sus siguientes palabras cortaron aún más profundo. Probablemente no haces mucho que hacer, ¿verdad? Ese comentario cayó como un peso pesado en mi ya frágil corazón. Lidiar con mi maliciosa suegra y un esposo desempleado me había llevado a mi límite. No podía imaginar un futuro esperanzador con este nuevo arreglo. Cada vez que llegaba tarde del trabajo, ella me reprendía. ¿Qué haces que no cuidas de la casa? Estás fracasando como esposa. Gabriel, en lugar de defenderme, hacía eco de sus sentimientos. Te estoy dejando vivir en mi casa, así que al menos haz el quehacer. La respuesta ideal habría sido resaltar su falta de contribución, pero sabía que eso solo llevaría a más insultos y dolor emocional. Estaba demasiado agotada para discutir. Mi suegra se pasaba el día tirada en la casa, ignorando abiertamente cualquier quehacer como si estuviera por debajo de ella. Mientras tanto, Gabriel se había vuelto complaciente, acostumbrándose tanto a ser cuidado que las revistas de búsqueda de trabajo que antes llenaban nuestra sala habían desaparecido. En medio de esta tensión, mi trabajo se convirtió en mi refugio. Era más que una fuente de ingresos. Era una escapatoria de la amarga realidad que enfrentaba en casa. Mi intensa concentración en el trabajo podría parecer extraña para otros, pero era mi única forma de sobrellevarlo. Sumergirme en mis responsabilidades proporcionaba un alivio temporal de la discordia que me esperaba cada noche. Desde que me casé, mi vida había caído en una rutina agotadora que me dejaba sintiéndome cada vez más aislada. A pesar de que nuestro matrimonio aún era nuevo, las miradas preocupadas de mis colegas se habían vuelto más frecuentes. Apreciaba su moderación al no comentar.
temiendo que cualquier muestra de simpatía pudiera romper la delgada capa de compostura que luchaba por mantener. Mis días se extendían en largas horas de trabajo. Salía de casa al amanecer y tomaba el último tren de regreso, logrando solo unas 4 horas de sueño antes de que el ciclo comenzara de nuevo. Los fines de semana se desdibujaban en los días de la semana, y mis planes para siquiera un mediodía libre se sentían como un lujo que apenas podía permitirme. Sin embargo, este fin de semana, necesitaba usar mi precioso mediodía para una reunión familiar de emergencia. Era crucial abordar el estilo de vida insostenible que Gabriel y mi suegra habían adoptado a mi costa. Mis ahorros estaban disminuyendo rápidamente. Habían desarrollado un gusto por las comidas lujosas como filetes y caviar durante el día y hasta comenzaron a hacer excursiones juntos. Temía que estas salidas pronto pudieran escalar en viajes internacionales. Había estado contribuyendo con fondos adicionales a nuestra cuenta conjunta para cubrir los gastos de vida, pero después de presenciar sus gastos extravagantes, decidí transferir solo lo mínimo necesario para evitar sobregirar la cuenta. La sombra de la ruina financiera se cernía sobre nosotros y sus gastos continuaban sin control. Así que allí estábamos, los 3 reunidos en la sala un fin de semana. La actitud amigable y genuina que alguna vez proyectaron se había desvanecido, reemplazada por sombras mientras miraban los documentos financieros que había esparcido sobre la mesa de café. ¿Qué es todo esto, Michelle?, demandó mi suegra, entrecerrando los ojos ante los papeles. ¿Qué intentas decir con todo esto? Es un desglose de nuestros ingresos y gastos, expliqué, forzando la calma a pesar de la tormenta que había dentro de mí. No podemos continuar así. Han estado gastando de manera irresponsable, y no es sostenible. Gabriel intervino. Te dije que lo devolveré una vez que consiga un trabajo. Solo aguanta un poco más, y la hipoteca es solo una nimiedad de 3,100 pesos. Te estoy dejando vivir en mi casa, así que no hagas un gran problema por una cantidad tan trivial. ¿Mi casa? ¿Me estás dejando vivir aquí?, repetí incrédula. Su despreocupada desestimación de la hipoteca como nimiedad hizo que mis labios se retorcieran de molestia. Así es, ¿crees que soy la oveja negra, durmiendo 4 horas por noche, no haciendo ningún quehacer, y solo viviendo en la casa de Gabriel? El aire se espesó con tensión mientras confrontaba la realidad de mi situación, atrapada en un matrimonio que se sentía más como una carga financiera que como una asociación, con un esposo y una suegra que veían mi arduo trabajo como su derecho. La necesidad de un cambio era glaringly obvia, y esta reunión era solo el comienzo de establecer nuevos límites. ¿Por qué no simplemente te vas, oveja negra? ¿Quién es la verdadera oveja negra aquí? La risa que se escapó entre mis dientes apretados ante el desafío de mi suegra estaba teñida de ironía. En ese momento, todo parecía trivial, o quizás simplemente había llegado a una profunda realización. Había estado esforzándome demasiado por muy poco a cambio. Está bien, ya no más doblarme hacia atrás, no para ti, declaré, sintiendo una luz liberadora inundarme. Si eso es lo que quieres, aceptaré tu sugerencia y me iré. Mi voz, más asertiva que nunca, resonó en el silencio de la sala, mi sonrisa amplia y natural. Ambos se quedaron mirando, atónitos, con la vista fija en la mesa de café. Lo que coloqué con calma sobre la pila de documentos financieros era un montón de papeles de divorcio, ya llenos y sellados. Aquí, firma estos, hará que tu mamá se sienta más segura, ¿no?, dije, entregándole un bolígrafo a Gabriel. Él dudó, su madre a su lado sonriendo de manera extraña, satisfecha, empujándolo a firmar. Me mudaré en un mes, no te preocupes, presentaré esto en la corte tan pronto como esté acomodada en otro lugar. Está bien, adiós, oveja negra, murmuré para mí misma, pero mi corazón estaba firme y seguro. 3 semanas después, el día de la mudanza finalmente llegó, saludado por una brisa agradable, el clima perfecto para un nuevo comienzo. Necesito esto, aquello, y que todo se mueva justo como lo enumeré. Dirigí a los mudanceros que se apresuraban por lo que ahora era efectivamente la casa de otra persona. Todo lo que había comprado, todo lo que llevaba mi nombre en el recibo, se iba conmigo. Oye, te llevas la mesa de café, el sofá, incluso la tele, estás despojando la sala, ladrona sigilosa, protestaron mientras me seguían. La verdad es que eran más un obstáculo que otra cosa. Si afirmas que esta casa a tu nombre es tuya, entonces todo aquí pagado por mí es mío, ¿verdad?, afirmé, concluyendo mis últimas instrucciones. Solté un suspiro, me di la vuelta para enfrentar sus expresiones silenciosas y atónitas una vez más, y luego giré sobre mis talones. Bueno, adiós, esa fue la última vez que los vi. Completar la mudanza fue sencillo y presenté los papeles de divorcio justo después.
fueron procesados rápidamente, y fui libre, aliviada de la carga de los pagos hipotecarios compartidos y de una cuenta conjunta agotadora. Me sorprendió cuánto dinero me quedaba. No me había dado cuenta de cuánto había estado ganando durante el último año. La revelación fue tan liberadora como impactante. Después de dejar a Gabriel y a mi ex-suegra, descubrí una nueva libertad, y mi vida dio un giro positivo. La curiosidad me pudo un día y averigüé qué le sucedió después de la separación. Sin mí como su apoyo financiero, comenzaron a atrasarse en las cuentas. Las cartas de demanda empezaron a acumularse en su puerta. Gabriel, siempre demasiado orgulloso, ignoró estas advertencias y no buscó ayuda del banco ni del IRS. Eventualmente, la situación escaló hasta el punto en que necesitaba pagar una suma considerable. Incapaz de cubrirla, pidió prestado a un prestamista, pero eso solo agravó sus problemas. Mientras navegaba mi nueva independencia, no podía evitar sentir una mezcla de satisfacción y alivio. Comencé a priorizar mis propias necesidades, reinvirtiendo en mi carrera, redescubriendo mis pasiones y rodeándome de amigos que me apoyaban. El peso que me había presionado durante tanto tiempo comenzó a levantarse, permitiéndome respirar más fácil. Con cada día que pasaba, me encontré abrazando nuevas oportunidades, tanto personales como profesionales. Reconecté con colegas, amplié mi red y hasta consideré asumir proyectos que antes parecían imposibles. El mundo exterior se sentía vibrante y lleno de posibilidades, y estaba ansiosa por explorarlo todo. En los meses siguientes, a menudo reflexionaba sobre mi decisión de dejar a Gabriel y a mi suegra atrás. No solo se trataba de escapar de una situación insalubre, se trataba de reclamar mi vida, mi dignidad y mi autoestima. Aprendí que defenderme no me convertía en la oveja negra, más bien, me hacía más fuerte, más resistente y más decidida a vivir la vida a mis propios términos. En cuanto a Gabriel y su madre, escuché rumores sobre sus luchas a través de conocidos mutuos. Luchaban con las consecuencias de su mala gestión financiera, y no podía evitar sentir una sensación de cierre. Me había alejado de un entorno tóxico, y ellos se quedaron para enfrentar las consecuencias de sus acciones. Elegí un camino de empoderamiento, y al hacerlo, finalmente encontré la paz que había deseado durante tanto tiempo. Sin más opciones, Gabriel, a regañadientes, tragó su orgullo y aceptó trabajos manuales, que pagaban mal después de su largo periodo de desempleo. Mi ex-suegra, luchando con su pensión insuficiente, también buscó trabajo y encontró un empleo de medio tiempo como cajera. Para mi sorpresa, se destacó en ello, ganando rápidamente una reputación como una empleada capaz, un giro notable para alguien que nunca había tenido un trabajo y que era conocida por ordenar comida para llevar costosa. Pero con el tiempo, esos detalles se desvanecieron en el fondo de mi nueva vida. Ahora, como mujer soltera, estoy prosperando, mi piel ha mejorado, y una suavidad ha regresado a mi expresión que no había estado allí durante mucho tiempo. La gente ha comentado que sonrío más y que irradio un atractivo que no había notado antes. Ya no tengo que hacer horas extra y puedo disfrutar plenamente de mis fines de semana, sumergiéndome en pasatiempos que había descuidado durante mucho tiempo. La vida se siente como en mis días previos al matrimonio, pero todo parece increíblemente maravilloso en comparación con la miseria que soporté antes. Mis relaciones en el trabajo incluso han mejorado. Un colega popular que había mostrado interés en mí, incluso mientras estaba casada, ha comenzado a acercarse a mí de manera más abierta. Vivir sin las cargas de mi pasado ahora se siente como navegar en aguas tranquilas. Hoy, me siento fantástica, disfrutando de la paz que viene con tener el control sobre mi vida y mis finanzas, algo que no había dado cuenta que era tan esencial hasta que lo recuperé.